Del Evangelio según San Marcos. Llegaron unos fariseos para ponerlo a prueba y le preguntaron, ¿puede un hombre separarse de su mujer? Les contestó, ¿qué les mandó Moisés? Respondieron, Moisés permitió escribir el acta de divorcio y separarse. Jesús les dijo, porque son duros de corazón, escribió Moisés semejante precepto. Pero al principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer, y por eso abandona un hombre a su madre y a su padre, se une a su mujer, y los dos se hacen una sola carne. De suerte que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no los separe el hombre. Una vez en la casa, los discípulos le preguntaron de nuevo acerca de aquello y él les dijo, el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Si ella se divorcia del marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bajo la luz de Dios, el varón y la mujer bajo la luz de Dios. Hoy la palabra de Dios, en este domingo 27º durante el año, nos trae un tema muy actual y en el presente polémico, controvertido, sensible. Hoy la Iglesia nos hace escuchar en la primera lectura el capítulo 2 del Génesis, el segundo relato ya vista sobre la creación del varón y la mujer. Y es un relato en el cual todavía hoy tenemos algunas dificultades para comprender y traducir exactamente algunos términos del hebreo, sobre todo aquel de la costilla. Pero este relato consensuadamente tiene algunas claridades inobjetables. Primero, que el ser humano, que es llamado Adán y que muchos insisten que tiene un sentido colectivo, esa denominación en el texto, ese Adán es el que es tomado de Adamá, la tierra. Del polvo de la tierra modela Dios al hombre y para que sea un viviente no como otros vivientes, sino un viviente que participa del aliento de Dios, del hálito de Dios, insupla soplando sobre sus narices aliento de vida. Ese hombre que el primer relato había anunciado como creado a imagen y semejanza. Aquí más plásticamente se dice que modelado de la tierra, luego le insufla sobre su ser Dios de su propia respiración, de su propio hálito, de su propio viento de vida, su espíritu. Y luego de la misma tierra toma el resto de los vivientes, porque el Adán no puede estar solo, está llamado a la vida en común, a la comunidad, a la comunión. Pero aunque le ponga nombre a todos los vivientes, no encuentra así alguien proporcionado, adecuado así, oportuno así. Y entonces el relato nos dice que Dios le hace entrar en un profundo sueño, con lo cual
se quiere decir que es muy profunda, muy misteriosa la acción de Dios. Y entonces sí que del costado de Adán, de su lado, habría que enfatizar esto, de lo que está a un lado de su estructura, ¿no? Desde su propia estructura, y quizás a veces cuando se traduce costilla, yo suelo pensar más bien en el esqueleto, en la estructura ósea, de su estructura, permítame el término filosófico, de su estructura óntica, de su identidad metafísica. Desde allí, Dios crea para ese Adán una ayuda oportuna y adecuada, una compañía de proporción. Y recién ahí el texto bíblico usa los pronombres hebreo ish, isha, él, ella. Y aparece esa distinción de género de varón y mujer que complementariamente son el Adán. El Adán es varón y mujer de la misma dignidad, al mismo tiempo complementarios, distintos, diferentes, iguales en dignidad, complementarios, que deben caminar juntos, ser como una sola carne. Y luego, el relato del Evangelio, donde Jesús afirma con toda claridad la indisolubilidad del vínculo matrimonial frente a Dios. Y si ellos querían ampararse en una prescripción legal mosaica, el Señor Jesús dice que esa excepción apareció a causa de la inmadurez, de la dureza de corazón, de la falta de conversión de ellos. Pero que este no era el plan de Dios. El plan original de Dios es el varón y la mujer que caminan unidos como una sola carne y que entonces romper ese vínculo, claro, es un pecado grave que Jesús llama con esa palabra que ahora hemos dejado de usar por un tema de sensibilidad, la palabra adulterio. Entonces, este domingo se nos habla del varón y la mujer creados en igualdad de dignidad, complementarios, y al mismo tiempo del proyecto de unión indisoluble matrimonial para formar una familia, como siempre nos lo ha enseñado la Iglesia. Pero comencé diciendo que en estos tiempos el tema es especialmente controvertido, polémico y sensible. La cultura y muchas ideologías y corrientes de pensamiento de nuestra época no quieren aceptar estas verdades. Inclusive quieren introducir en la iglesia cambios bajo pretexto de que hay que modernizarse, adecuarse al espíritu de la época, a otras sensibilidades, o aparentes avances en conocimientos, sapiencias humanas, desde la sociología, la psicología u otros ámbitos. También la justa causa de la dignidad de la mujer, pero que a veces aparece bajo otro aspecto que es el del poder, el del empoderamiento, el de la lucha, de la conquista de derechos. Bien, todos temas civiles que sabemos están muy presentes. Igual que los famosos temas de género y también el cuestionamiento acerca de si la única unión moralmente lícita frente a Dios es entre un varón y una mujer, o podría haber otro tipo de uniones afectivas que fuesen válidas, moralmente buenas. Ustedes saben, este es el caldo de cultivo de todos nuestros días y casi parece que hay una agenda impuesta de hablar de esto todo el tiempo. Bajo la luz de Dios.
el varón y la mujer bajo la luz de Dios. Y entonces un cristiano católico, no puede pensar como piensan todos, sino puede pensar como piensa el mundo. Claro que debe dialogar, debe escuchar, debe comprender, debe ser sensible a los planteos de su tiempo. Pero su inteligencia y su voluntad deben moldearse bajo la luz de Dios, de su gracia. Lo primero es comprender y aceptar el proyecto de Dios, acoger la revelación de Dios. Y entonces, bajo esta luz de Dios, seguir afirmando con total serenidad que varón y mujer son dignos porque son imagen y semejanza creados, diferentes y complementarios en igualdad de dignidad, y que entonces cualquier tipo de planteo sobre la relación entre varón y la mujer que ponga el énfasis en el tema del poder, del protagonismo, que se plantee en clave de competencia, de rivalidad, de lucha entre géneros, de confrontación, bueno, que ese lenguaje y esa forma de pensar no pueden ser cristianos, no pueden ser evangélicos, ya que partimos del orden de la creación, de un Dios bueno que nos llama a la comunión, al diálogo, a la convivencia en paz, de la alegría y el gozo del amor. Entonces, varón y mujer tendrán que repensarse desde ese proyecto de Dios. Y así también la vida afectiva del varón y la mujer, su encuentro para la fecundidad, para la íntima unión de amor, para la formación de una familia, tiene que ser vivida según el sacramento del matrimonio, con su rasgo de profunda unidad e indisolubilidad. Esa íntima comunión de vida y amor llamada a ser fecunda, a formar una familia. Bajo esa luz de Dios hay que entender el varón, la mujer, el matrimonio, la familia. No podemos pensar como piensan todos, como piensa el mundo, como piensa una época, como está de moda. Es bajo la luz de Dios que pensamos, que sentimos, que creemos, que esperamos, que vivimos, que amamos, que caminamos. En este punto sería interesante hacer recurso a la Virgen María para iluminar con su figura la mujer. ¿A qué debe aspirar una mujer cristiana? Y toda mujer debe aspirar a asemejarse con la Virgen María. En este punto también los varones estamos incluidos, porque la Virgen María es la discípula por excelencia. Todos los cristianos vemos en María el mejor modelo y ejemplo de una fe vivida íntegramente y en santidad bajo la luz de Dios. Hágase en mí según tu palabra. Yo soy tu humilde servidora. Y un proyecto que le trae tremenda alegría, inenarrable, invaluable, desproporcionada alegría, porque Dios es santo y ha mirado su pequeñez y en su pequeñez ha realizado grandes cosas. Y también mirando a la Virgen, podríamos entender la relación varón-mujer. Mirando dos vínculos de la Virgen, con Cristo, su Hijo en cuanto madre y también ella como la esposa del Verbo, madre y esposa del Verbo encarnado, y mirando esta otra relación que tiene con su esposo natural, con José. Allí, sobre todo en la imagen de la Sagrada Familia, Jesús, María y José, un varón y una mujer,
que tienen en el centro y en el eje de su relación el plan de Dios, la voluntad de Dios, el servicio de Dios, la gloria de Dios. Bien, mirando a María, contemplándola, después mirando la Sagrada Familia, Jesús, María y José, encontramos concretada la luz de Dios hecha una vida santa. No cedamos a las ideologías, a las modas, a las presiones, a las agendas culturales. Coloquémonos bajo la luz de Dios y anunciémosle al mundo con alegría el proyecto de Dios sobre el varón, sobre la mujer, sobre el matrimonio, sobre la familia. Varón, mujer, familia, matrimonio, bajo la luz de Dios. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.